Da igual que mira. Muy bien, pues ya estamos aquí en el segundo bloque con don Roberto Quintana Roo Prieto, a pesar del alias que te quiso colocar don Gerardo Pérez García. No, acá no hay ningún alias. ¿No? No. Ah, bueno, pues está bien. No. Está bien. Bien, es que buenas tardes a todos, un gusto como siempre saludarlos. Yo no sé por qué todos ustedes tienen el cuero tan delgado. Claro. ¿Por qué no se le Tiene puede la decir piel delgada? gordo, un gordo? Al gordo, claro. Chaparro, un chaparro. Pelón, un pelón. Chaparro y maldito, porque no hay chaparro. Y pendejos a los políticos, ¿no? No entiendo por qué, o sea. Bueno, Porque además, mira, lo gordo se quita, los chaparros igual, decían que... Lo pendejo nunca. Bueno, sí, algunos no. Y con relación a esta circunstancia, quería yo comentar que, en efecto, antes que otra cosa, sí tienen los dos plátanos derechos atrás de ustedes, allí donde se sientan, No sin son albur. No. no. A ver, el pollitos con este señor ya. que le aventó a una dama, Sí, estuvo se vio mal. bajo y Sí, vulgar. más que vulgar, vaya. Vulgar. Y el señor se jacta de ser fifí, No, y no, yo no me jacto. muy orondo y Es que se me hace que donde él juega tenis, pero Panam, porque si estuvo... y sentado. Y sentado. Ahora existen, ¿eh? Además, Sí, todavía existe. Sí, claro, Fue claro. lo mejor que hubo en los años 60. en Puebla. Sí. Además se fabricaron allá por la Humboldt, Sí. allá atrás en la América. Ahí sí no sabía yo, pero... Inclusive, bueno, algún proceso hacían ahí porque yo iba en mi época de infantil, vivíamos allá en la colonia América Sur. Y entonces uno de mis América Sur y aventuras... América Norte, ¿verdad? América Sur y América Norte. Yo vivía en Managua 10, pues, a media calle del parque frente al colegio. Ahí vivían varios españoles, y porque eran esas casas viejas. De hecho, mi padre quiso comprar la casa, no se la vendieron. Pero cuando vino el terremoto tan terrible, que ha de haber sido en 1975, Sí, cuando sí. desapareció Managua, Nicaragua, se cayó el Ángel, entre otras cosas. Hubo construcciones que estaban atrás de esta gran casa, que además tenía atrás como cuartos para la servidumbre de adobe, etcétera. Eso era una caserona, ¿no? Se derrumbaron. Entonces mi papá dijo, les compro el terreno para volver a construir, porque nos gustaba la zona, el lugar. En esa época estaba muy bien. Creo que ahora, pues hay mejores lugares donde vivir, ¿no? Mejor, Pero exacto, se hubiera exacto. podido desarrollar ahí un jardín fregón, como les gusta a mis papás. Bueno, el punto está en que en ese lugar... Y cerca pasa la primera parte del Atoyac y decantaban ahí aguas de varias empresas, y yo iba en las épocas de mayo, junio, cuando salían los mayates, íbamos a agarrar a los mayatitos, estoy hablando de los que vuelan. Es que también vuela. Ah, él también fue a agarrarlos. No, él vuela pero bajito. Bajito. Arras. Sí. Les ibas a amarrar y los agarrábamos como de Si no, avioncitos. se ¿se acuerdan? acuerdan con su suétercito blanco y sus tenis blancos. Y empezaban, haz de cuenta, como Por si fuese favor. una paleta de colores. Bueno, y los traíamos volando. Y el río se empezaba a teñir de los colores con los que pintaban los tenis, que además eran tenis multicolores. Eran tenis que habían amarillos, azules, rosas. No era como otros tenis que eran clásicos, los blancos. Blanco nada más. Los blancos, Y el tipo Converse y claro, todo eso, Converse y Superfaro. El que Superfaro eran era el los tenis, mexicano. Exacto, sí. Sí, Fíjate que nada aquí más. en Puebla había lugares, los que jugábamos básquetbol, teníamos dos opciones. Teníamos nuestros Converse para la duela, cuando nos llegaba a tocar jugar en el Alfa 2, En la cancha o de en San el Pedro, Alfa 1, o en en la la cancha de ex San cancha de Pedro, San Pedro. sí. Y o en la UDLA, yo iba a los cursos de verano a la UDLA, y teníamos los Superfaro que mandabas a hacerles las suelas de oruga, porque era para trato rudo de los torneos afuera del Estadio Cuauhtémoc, o en el glorioso circo escolar, niños huevos de chupame el pie. Escolar. ¿Qué pasó, joven? El glorioso en ¿Qué pasó, Chihuahua. joven delgadillo? Ya nos llevamos así. Fíjate. Pero bueno, No, porque estaba ofendiendo a mi alma mater, vaya. ¿a poco estudió? No, en el CENCH. De noche, pero pasé. El En la kinder. nocturna. No, nos lo que hablan haya así, sido, nos lo que haya sido, llevan. pero en la Bueno, nocturna. los dos somos del glorioso centro escolar. Así es que, pues bueno, con mucho gusto acompañándolos, pero sí, antes que otra cosa, como preámbulo, quiero agradecerle puntualmente, pues a Claudia,
porque las palabras que dijo Sí. me emocionaron, Sí, sí. porque pues Que este es un un reconocimiento. muchas gracias. Que era Bueno, usted ¿y un de quién chipotle? viene? Claro. Porque Sí, Claudia si es el, una... Si el reconocimiento viene del Señor, pues No, cállate la boca, yo ¿no? lo admiro y lo aprecio mucho porque fuimos además hasta compañeros. A lo mejor los que no conocen digan, ay, no, pero no. Es realmente un hombre trabajador, conocedor, buen padre de familia. Le decían el chambitas. Ahí sí. Sí. Ahí Hágame el favor de sentarse mejor, por favor. Sí, ahí sí, no sé. Bueno, pero el tema está en que inclusive hasta que casi cayéndosele sus cayeres a Bruce Willis, pues dentro de él también hubo un saludo para su servidor, que estoy pensando más que lo hizo Gustavo García, más que su alter ego, ¿no? Es que hay niveles. Hay entonces, per- pero ¿sabes qué? Ahorita estoy viendo la pantalla. Gracias al Pollo Feliz y Arnoldo Sí, de la sí, Rocha. sí, sí, ya, ya. Hablaste del Pollo No, Feliz hombre, por qué Bruce. bárbaro, mano. No, bueno, pues es que yo dije, ¿quién es Bruce? O sea, pero bueno, Ya te gracias acordaste. a Mangueras y Conexiones Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza Alfonso Gómez Quintanara, a Welden Sarquís Mena, a Flor de Aloe Ángel del Castillo, a Plaza Dorada Blanca Peralta, a Mosup Moisés Ortiz Bracho, a la Hacienda San José Actipan Jorge Espina Reyes y a Vimatec Vicente Aguirre. Ahora sí. Bueno, sí. por Sí, favor. el agradecimiento Sí, va en función de quién te está reconociendo. es que todos, yo hago un recuento el martes que fue el Día del Abogado, verdaderamente, ustedes que somos amigos también por Facebook, pues yo procuro escribir, después de que hago una oración diaria, todo el mundo, o sea, diferente, todos los días, sí. que aunque se parecen, porque tampoco me da para mucho, ¿Desde pero lo hago cuándo con te mucho quería amor. preguntar si es de tu talento personal o te las fusilas de algún lado? Es- Porque están muy bonitas esas oraciones. Es que es de mi fe. Entonces, Por eso. yo siempre he pensado que la oración tiene que ir más allá de solo de las habituales, del Padre Nuestro, sino es como una Es- manera de acercarte a Dios. Claro. Y lo que procuro, o sea, en alguna ocasión leí en una página de internet y lo que tengo copiado es como la estructura, Ya. porque todos los días hay que dar gracias y hay que Claro. ofrecer el Claro, día claro. y hay que, bueno, pedir por los que menos tienen, porque hay días que no hay que pedir para uno, sino nada más dar gracias. Y bueno, pues yo hacía la reflexión que tengo las dos profesiones más bonitas y que tienen que ver con el día del abogado, porque es eso, soy abogado y soy profesor ahora, ¿no? Pero he sido servidor público, policía, he estado en los lugares más peligrosos y también en los más bondadosos, y pedir por los derechos de alguien y abonar al conocimiento de otro que sabe un poco menos que tú, es creo que un privilegio que pocos tienen. Cierto, Y que cierto. aún las personas, aunque ponderan el valor de un abogado en términos de un éxito económico, del cual yo no me quejo, han sido una ocasión para mí de ser feliz. Y yo no creía, porque yo quería ser médico militar. Y yo tenía el pensamiento de ser médico militar. Y como siempre dicen, bueno, pues como Diosito ni cumple caprichos y Ni tampoco endereza endereza jorobados. jorobados, pasan cosas en tu vida que de repente te hacen tomar decisiones, ¿no? Yo por un evento que nos sucedió familiarmente, después gané la oportunidad de irme a un intercambio a Estados Unidos. Y cuando regreso, yo regresé pues un poco desorientado porque pierdes el timing. Ya habíamos terminado, yo tuve doble titulación por el CENCH y por el tema de Minnesota, de Prior Lake, un pueblito en la frontera con Canadá, ¿no? Muy frío, porque además nos tocó ir en la época de más frío, que casi era todo el año, a 8,000 kilómetros de distancia de mis padres a los 16 años. Entonces, yo agradezco que mis papás me tuvieran la confianza de ir a Estados Unidos solo, a vivir con una familia y a formarme, porque a veces es necesario soltar también a los cachorros, ¿no? Y que sufran No, y sus... que vean que que, sienten- no todo que es como en valoren, casa. ¿sí? que no todo cae del cielo, Sí, etc. claro. Y cuando regresé, la única universidad que hizo en el centro escolar una conferencia relacionada... Acercamiento. Para orientación Así vocacional es, fue así la UPAEP. Porque la UAP la teníamos de pechito, puesto que éramos incorporados a la UAP, pero la UAP pasaba un terrible momento. momento, ¿no? Venía de los aciagos
momentos del Carolino. 60, 70. Y bueno, pues había quedado simbrada la universidad de una serie de Muy tocada. profesores, de porros y de grupos. Nadie, la sociedad y empresa en mis Y escuelas con- querían saber. Nos decían los guapachosos. Con los una guapachosos. imagen para dar vergüenza, porque Sí. tan es así que nadie quería contratar Nadie. a Sí, cualquiera que fuera egresado de la UAP. Era muy difícil. Yo, y la UPAEP nos dio esa oportunidad. Para mí fue maravilloso porque, pues bueno, mis papás haciendo un gran esfuerzo porque la UPAEP era bastante cara. ¿Es? Ahora, bueno, pero ahora tienes instalaciones, manito. Sí. Pero en esa época tomábamos clase en Palomares y en el edificio viejo del Oriente. Que Pero está- ya era de privilegio. que- A mí me tocó sí. tomar clases en el establo de la Noria. Sí, claro. En el establo. Sí, donde era la Sí. prepa y eso después, Con razón ¿no? salió usted tan animal. Sí, No, señor. no, no. Ahora Bueno, entiendo. y Sí, donde estaban las sí. prepas a la vuelta de la Juárez es la 7 Oriente, en la 9, pues les decíamos Palomares porque era la casa vieja de alguien y hicieron unos Sí. galerones, les pusieron. Entonces en verano era, y costaba a lo mejor, no sé, 2,000 pesos menos que la UDLA. Pero solo había derecho en la UAP, entonces, en la UPAEP y en la Cuauhtémoc. Ya la Cuauhtémoc desapareció. La libre no existía. Esa es una historia que debe ser bien interesante. Muy, ¿cómo la de no? la Universidad Cuauhtémoc. Sí, cómo no. Y además hay un gran profesor, amigo mío, que fue director mucho tiempo de Derecho. Yo creo que él levantó esa universidad. Pero las intrigas palaciegas y los problemas intestinos y económicos de los dueños, de la familia de los dueños, se lo acabaron, ¿no? Inclusive los alumnos, bueno, hubo un momento en que tenían campus en Querétaro Sí. y todo lo tiraron Algo a la similar borda. que vivió el IPC, que después se convirtió en la Universidad Realística. Digo, guardando proporciones. Sí, nada más pero me que- refiero nada a más que que la familia se lo acabó. Sí, nada más que el IPCIT creció y estos tuvieron como que todo y de repente lo fueron tirando a la borda y al final... Igual que las hijas. Por eso al final por sostener, inclusive hasta las hijas de los dueños eran las que hacían el quehacer, pero ya estaban defendiendo lo inevitable, ¿no? Tuve oportunidad de conocer y de Un tratar saludo a Edgar Arbea Damián, gran al profesor. rector Sí. de la Universidad Cuauhtémoc en su casa en Atlisco y dices, qué barbaridad. Bueno, qué, qué, ¿De quién habla usted? Perdón. ¿De Edgar? No, No. del dueño. El dueño de la El- Universidad Cuauhtémoc. No, Edgar no, Edgar. Edgar No fue siempre de la Facultad de Derecho, vaya, en la Sí, escuela de la Él dirección. era sí, pero Eterno director. digamos que era el visionario, Sí, era el académico. que cargaba prácticamente. Sí, sí. Y mucha gente iba a estudiar ahí por eso, ¿no? Ahí salió Toski, por cierto, Armando Toski, Armando se graduó. salió de ahí, sí, sí. ahí cursó. Esperemos que no entre, que nada más salió de ahí. No, ni Dios lo quiera. Manito, te mando un abrazo. No, Yo sé no, que no. son, ya Pero sabes, que él aquí está cuando bien. caes del gusto de alguien. No, No dije de alguien, no estoy hablando de aquí. A mí no me quedó el suétercito. No, Me quedó no, grande. por supuesto que no, ya saben de quién estoy hablando. Claro, te haga usted güey. Pero en fin, Pero, bueno, ya sabes que un día eres su amigo y otro día lo engañaste y otro día estás fuera, ¿no? Mejor ni cerca, como dicen. Y pero esta Armando, semana que ha está sido bien, día está del en la Comisión abogado. Federal, ¿Mandé? está bien en la Comisión Federal, Armando. Ah, qué bueno, pues Tiene- sí. Tiene un buen cargo, es auditor o contralor o algo así. La iglesia en manos de Lutero. La división Centro-Oriente, no sé cuál sea de la Comisión No, Federal. siempre ha sido muy talentoso. Además, Sí. es su señor padre también un sindicalista del Seguro Social, muchos años. Y su abuelo, ni qué decir, ¿no? Uno de los gobernadores más recordados Mejor y más queridos queridos. de Puebla. Sí. Hasta la fecha, su Sí. abuelita y él, creo que son así como... Inclusive creo que fueron como la señera figura de Sarita personajes, Basabe, ¿verdad? doña Sarita Doña Basabe de Toski. Fueron señera imagen de pretendidos personajes, como con todo respeto a don Melquiades, que también pues yo le agradezco y le aprecio, y el propio Marín, o sea, querían, pero pues nunca segundas y menos terceras partes podían ser iguales. sí. Pero ese estilo de decencia, de respeto, que Esa tenían parsimonia. y que tenían los políticos de esa época, Sí. porque la tenía el profesor Murad Sí. y la tenían los anteriores gobernadores Sí. de Puebla,
La vieja clase política. La vieja clase política, antes Cuando de que llegaran no los guachipowers. se Sí. ensoberbecían. Eso ya fue el guachipower. como posteriormente Bueno, sucedió. pasó con los Ávila Camacho, no los eran Pacheco, terribles, sí. y sin embargo eran muy cercanos a la gente y muy queridos. Bueno, salvo uno, Maximino, que no. Bueno, no, al no, final no, por no. muchas cosas, ¿no? Además que Es- ya es otra historia. la bola de nieve que se viene, pero históricamente son otros momentos. Sí quiero recordar con mucho cariño a don Héctor Barbosa, porque señor padre el Torito, le decían sus amigos, entre ellos mi papá era muy su amigo, y entonces yo la relación que tuve con Héctor y con Claudia como niños, vivíamos ambos familias en San Manuel, y su padre era un personaje estupendo, uno de esos notarios decentes, que además en esa época también para ser notario no era haber sido político ni lambiscón del gobernador en turno, sino... No te pagaban, un te hombre, pagaban facturas claro. con una notaría. Porque además el espíritu del notariado tenía que ver con que según el número de habitantes que tenía, según la Así ley es, de así es, población, así es que generabas. ¿Por qué? Porque te tenía que ser personalmente conocido. Yo doy fe que el señor es una persona digna de fe. Pero después esto se convirtió a que Se los prostituyó. notarios de Tehuacán hacen lo de acá, los Sí. de acá no, porque inventaron lo de escriturar en De paso. ¿no? Por eso les tuvieron que meter los protocolos Espérame, y todo esto, ¿no? Ayer justamente estaba yo platicando con un amigo mío notario que me decía, es que ya se empezaron a revocar las... Ya, ya, No, ya. no, bueno, pero Yo de hecho comencé a llevar algunas defensas porque lo terrible que hizo el Sinceramente, entonces asesor, están revocando, magistrado, están revocando las patentes que dio Rafael Moreno Moreno Valle, Valle, sí. que Y fueron Gali. 21 o 23. y Gali, inclusive hasta la del hermano del secretario de salud. Nada más Ya que se lo son- llevaron al baile, ya, sí, ya. ya. Nada más que son Miguelito, que ese fue mi alumno y fue compañero, por cierto, de Claudita. Bueno, ellos como generación pertenecían a una universidad que vino a impactar en ese momento, ¿no? Que eran don Alberto y varios notarios, entonces con todo el poder político, inclusive, pues casi sabemos cómo recuperaron a sangre y piedra y sangre el local que tienen, que luego fueron desarrollando de manera magnífica, extraordinaria. Pero comenzó allá por San José, en una casa vieja, llegó a estar en la 25 Oriente, pasando el Boulevard 5 de Mayo, en donde ahora es un bar. Eran 2 o 3 saloncitos, la primera y segunda generaciones. Y bueno, la playa de chamacos, hijos de notarios, que llegaron. O sea, querían hacer eco de lo que fue la Escuela de Jurisprudencia de Puebla, ¿no? La Escuela de Derecho, después de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente ahora ya solo de Derecho, porque ven que Ciencias ya políticas, ¿no? Pero ya se dividió Ciencias Políticas con RI, bla, 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 bla. Porque no es posible que tuvieras de director a una persona de la UDA y con otras características. Vaya, ¿en creo dónde? yo, ¿no? ¿En dónde? Claro, Pero claro. bueno, eran las babosadas que hace este señor Esparza, donde andes, amparado, que Dios te siga cuidando. ¿Y no está de sobra lo de amparado? Pues no, porque de todas maneras por el delito que sería no le serviría de nada el amparo, pero yo espero que esté parado para que por lo menos un abogado le haya sacado los honorarios de ese amparo buscador que no sirve para nada. Pero bueno, se nos olvida, salen del puesto y ya no les puedo decir rateros, no es cuando más, creo yo. Algunos hasta regresan a dar consejos, como la señora Claudia, digo. O sea, ¿cómo es posible que haya el cinismo de llegar a hacerte recomendaciones cuando traes la colita? Colita, ¿no? pero Digo, de la con gata, otra, ¿no? por Como favor. de cometa. Pero bueno, Igual a sus cachetitos. el tema es recordar a don Héctor, que falleció muy joven, su familia entrañable. Teníamos la oportunidad de ir a Jalpan, porque si ustedes piensan La que tierra. tiene una relación familiar con el Sí, gobernador, ella sí, no lo dijo muy acá. directa, No, lejana dijo. muy Cuarta o directamente quinta lejana, ¿no? O sea, es decir, los Barbosa son los mismos, hay un pueblo que todos son Barbosa casi. Y bueno, pues la abuela de Claudia era una señora así como Toña Machetes, era la líder de la región política, era una señora así de puro espectacular, que para esas épocas las mujeres
No, Bueno, no, ni no. siquiera las señoritas Romero pintaban como tales. Eran en esa época todavía como que las administradoras de los negocios familiares, ¿no? Sí. Pero no despuntaban con la cuestión política. No, nunca se En les donde dio. era un epicentro de la región centro-sur, porque tenías el detonante religioso, el político, etcétera, ¿no? Y el empresarial. Bueno, Claudia debería ser magistrada, como lo dijo Bruce. Ya lo ha sido. Está casada también con otro especialista en electoral. Yo le tengo un cariño especial, supremo, en lo personal, pero agradezco sus palabras porque en efecto me hizo recordar algo que aunque nunca se me olvida y que yo procuro replicar, pues estábamos hablando de 1989 y reflexionando con respecto al Día del Abogado fue voltearme un poco a decir, a ver, de 1989 acá, de cuando me hice abogado acá, 35 años, pues has hecho cosas buenas también. Porque me han tocado pues cosas terribles, ¿no? Enfrentarme con cosas difíciles que en mi época, pues debemos recordar que los que somos de esta edad y muchos de los que pues los niños y los jóvenes éramos niños, porque no teníamos otro acceso a información que no fuesen nuestros papás o la perversidad de lo que te decían Sobre los todo, envidiosos, los amigos, ¿no? sobre todo. Un mundo totalmente Sí, diferente. Otro mundo. Nuestros ojos tenían más sustento en la fe, en la esperanza, en todos estos elementos Era un de país, valores, un mundo más sano. en general. En Sí, general. hablamos del mundo, no Así hablamos es, del pueblo así de es, México, sí, ¿no? sí. Era más sano, más limpio. Y bueno, las tecnologías de la información aceleran procesos que ya vemos en que nos convierten de repente en ¿No los está? peores animales, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues hay que hacer reflexión en este sentido. Y fue una semana para mí muy agradable. Yo celebré el Día del Abogado yéndome con el hijo mayor de mi hermana, la más chica, que tenía yo ganas de que fuéramos de compras a comprarle, porque regresa a estudiar cinematografía aquí a Puebla, después de que estudió en Oaxaca en el Cumbres y estuvo aquí en el Oriente. Y bueno, pues tuvimos oportunidad de pasar el día juntos. ¿Qué edad tiene tu sobrino? Él 22 años. Está chaval. Sí, 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 está chamaco. chaval, pero ya se pueden No, hacer ya. muchas cosas juntos. Ya, sí, claro, sí, porque, bueno, además yo empecé la carrera de 17 años. Entonces, yo a su edad, a la edad de él, yo ya era agente del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no porque sea yo muy fregón ni nada, sino porque también son circunstancias. Yo no hubiera podido, por ejemplo, titularme si no hubiera tenido el apoyo de mis padres, pero además porque yo brinqué de la UPAEP a la UAP, de la UPAEP, perdón, a la UAP, y que fue un proceso muy difícil que me lo permitieran hacer porque era yo un FUA, ¿no? Ya es un tema que ya platicamos alguna vez, pero me titulé con una mención honorífica que no estaba sustentada en mi deseo personal de sobresalir, sino en mi necesidad imperiosa de agradecerles a mis papás. Entonces mi examen fue una fiesta, porque cuando me volteé habían 120 compañeros viendo mi examen. Todos se esconden porque les da miedo. No, y amiga, hay que darme pinole. Y yo hice un trabajo de investigación de campo en el Cerezo, entonces los maestros no me iban a reprobar. Pero no te podrían decir, como a mí alguna vez, no en examen profesional, porque nunca lo hice, pero sí alguna vez... Que te pararon los maestros, te paraban en seco. A ver, Ah, sí, claro. a ver, ahora sí contéstame lo que te pregunté. Ya te escuché todo tu rollo, ahora contéstame lo que Claro. te pregunté. Justamente el agradecimiento para mí a Emanuel de la Vara, que murió muy joven también. Emanuel de la Vara me permitió ir preparando el examen de tal suerte que yo creo que lo primero que tienes que hacer ¿Fue tu en la tutor vida para la tesis? fue mi director de tesis, por Ya. supuesto. Y era muy curioso porque mi tesis fue sobre criminología y victimología femenina y él era maestro de seguridad social y era psicólogo, veterinario y abogado. Entonces yo era un tipazo, o sea, era un loco Brillante, maravilloso. brillante. Su mamá era la güerita que vendía los billetes de lotería abajo del edificio Sanborns, ahí en la 2. La gordita. La gordita, Sí, güerita. sí, Él era igualito que ella. Una dama, la Una señora. de Sí, eso. sí, Y sí. ella- Siempre elegante, bien vestida, pulcra. Sus como lentes. sí, sus lentes. Pues, Sí, y él sí. tuvo, de hecho, su despacho ahí. No me Y yo le digas. agradezco mucho porque... Entonces, su mamá vendía Claro, yo tuve a los sinodales que me tocaron, inclusive entre ellos al insigne doctor Carcaño, que era un personajazo de Paz esa descanse época. también, Paz ya. descanse también. Pues es que ya a mi edad todos se me adelantaron.
Pero pues eran mis profesores, ¿no? Los profesores sí no eran muy generosos y eran muy estrictos. Muy duros. Pero Rudos. un día lo aprendí en un baile del Sench. Me la pasé toda la tarde viendo a una niña que no voy a decir su nombre, es una señora, además somos como hermanos ahora, pero yo estaba enamoradísimo de ella y nunca bailó conmigo por una simple y sencilla razón, porque nunca se lo pedí. Que como era la época diferente, Otra historia. en Era donde llegar- hoy no lo pides tú y te lo piden ellos. Claro, era llegar con una flor, era llegar con una Entonces flor, un chocolate. Nos vimos después de muchos años nosotros somos generación 24 y nos reuníamos cada año, pero ahora con la pandemia nos suspendió. Y entonces sentados yo tenía ganas de recordarle que estuvimos enamorados de chavitos y que inclusive con la maestra Chuchita, que era muy famosa, ¿te acuerdas? Que era nuestra jefe de grupo, un día le mandé un regalo de los novios porque a mí me daba mucho, o sea, yo era muy tímido para esas cosas, ¿no? Ahora el muñeco es el muñeco, pero ya para qué, si ya hasta se me olvida, ¿no? Años después. Pero muchísimos Siglos años, después. 45 años después. Y al final del camino, ella me dijo eso. Es que yo estaba esperando que tú me sacaras a bailar. Dije, pues no sé si sea cierto, mi niña, pero pues qué generosa eres. Y sí lo aprendí porque había una película muy de esa época, que los que estábamos enamorados como adolescentes o chamaquillos, que era la de Melody Fair. Sí, ¿No? claro. Con la canción de los Bee Gees, Sí, cuando sí. empezaban, no los villistas, los Bee Gees, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces la fuimos, esa película la fui Que fue de nuestra a ver época, con mis ese grupo. compas, claro, al Coliseo, Además. o al Variedades, porque el Variedades era más Cualquiera de los feliz. dos. Estábamos, y ahí estaban los tips, y en la vida es eso, hay que ir por las cosas. Y hay un dicho Nunca que van a les venir digo a ti. a los chicos, les digo, que es un dicho vulgar, pero bueno, enseñándoles penal o esas cosas a los muchachos, cachorro que no chilla no mama, y es verdad. Si tú eres el que aboga por alguien y no sabes cómo expresarlo, antes por escrito y ahora de manera directa, Orales. estás faltándole Estás a la hundiendo obligación que tienes con tu Con cliente. tu cliente, claro, claro. No se trata de alegar, vituperar, verdulear, porque ahora todo mundo a través de las redes sociales dice, ¿no? Sino de hacerlo con respeto, con decencia, pero Con sustento. Claro, con argumentación, ¿no? Cambiamos la ortografía por la argumentación. Y cambiamos la gramática ahora por estas maneras que tenemos de expresar la lógica y sus silogismos de una manera directa. Y en ocasión al Día del Abogado, pues no hubo nada el día martes, porque desde que llegó don Rafael Moreno Valle, pues Adiós. los abogados nos pusieron Adiós. el zapato en el cuello porque les estorbamos, por supuesto. Y porque no hay colegiación en Puebla, ¿no? O sea, el peor enemigo de un abogado es como entre las feministas de color azul, ¿no? Entre ellas son las peores, entre ellas. Bueno, pues aquí los abogados nomás nos reunimos Pero para ¿cómo que pistear. no hay colegiación si hay cuántos colegios de abogados Bueno, aquí en pero- Puebla? pero- Porque, a ver, membrete. se juntan siempre. Quedan de membrete, mi querido Leo. Hay Lo hacíamos personas con la que- magistrada. No quiero decir los nombres, pero hay personas ahí que abren una cuenta de WhatsApp y todo el mundo, pues es que ahora ya salen 400, levantas y salen Minions. Hay 87 universidades Sí, correcto. que agarran lo que se le cae a la UAP. Entonces agarran y todo lo titulan. Anda con Y hay el cogedor. 20 opciones de titulación. Yo me titulé con mención honorífica y costaba mucho dinero y mucho trabajo. Aquí a la vuelta mandé a hacer mi tesis, había un offset, imprenta, porque no había otra manera. Mis compañeros no se podían titular porque no tenían el recurso, muchos mantenían ya sus casas. Yo tuve esa oportunidad. Y Otro el juez, y el que fue mi más exigente sinodal, que fue Carcañó, era el síndico municipal de Pacheco Pulido. Claro, Sí. claro. Renunció a un juez calificador que ahora conocemos, es un personaje en el INE, en Puebla, que es Marcos Rodríguez del Castillo, Cuyo padre fue periodista. que además su papá fue periodista, y me llama Del Sol. por teléfono a los 6 días de haber hecho mi examen. Y me llama la ex esposa de Carlos Mesa, que era Hilda, que había sido mi compañera un año abajo, y me dice, Roberto, te manda a citar el síndico. Le dije, no debo impuestos. Bueno, pues me fui y pues para mí fue maravilloso. Yo no me iba a dedicar a eso, pero ya ves, la vida te lleva. Roberto Quintana Roo, Ya no hablamos de sus calcetines, No, no, Lorenzo. No, de los planes, el pollito, a ver, le a sacó ver. usted No, ¿qué le voy a al sacar? tema del señor, Roberto ¿cómo le Quintana Roo puso? Prieto, de quien siempre he presumido que es uno de los mejores conversadores de Puebla.
y seguramente de sus alrededores. Ya está don Manolo Domínguez Gavián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, y pues si no hubiese llegado ya... Son pues, artículos además de lujo, inmediata de lujo, necesidad. Prioritario. Aunque no tengas coche. Man, que No, vayas a pata o en bicicleta. Siempre se las han ingeniado para dar el servicio que se Por necesita favor, por en favor. aras de esta relación humana hermosísima. De esta estabilidad social. Bueno, y Por además no decir sí se sexual. vuelven de necesidad porque cuando yo me divorcié y me salí de la casa hace como 22, 23 años para que la señora se quedara todo, me autoseparé y fui a tocar a casa a mis papás, ya sabes, así con mis ojitos de Remy. Salió mi mamá y como Pedro Picapiedra, me dejaron afuera con la puerta cerrada y viví un mes en moteles, o sea, y aprendí lo que era dormir a gritos. Sí, claro, pero hay diferencia entre gritos de golpes y gritos de placer. Sí. Pues Así yo es no sé, que- pero parecía que las estaban matando. Tú. No se vaya. Fíjese, no nada más ya llegó Manolo Domínguez Gavián, ya está también por allá Ya se nos juntó la chamba. El Divo de Juárez. El Divo de Juárez, don Jorge Torres Ríos, el Divo. No se vaya, regresamos en 2 minutos. Gracias, Roberto, como contrario. siempre. ¿Te vas a ver al pueblo ahorita? Ya no me da tiempo, empieza a las Sí, 7, empezó a las cómo no. 7. Pues mejor voy a jugar futbolitos aquí al Carmen, ¿no? Deja Sí, más, no. que voy. No, como están los contagios, yo cuidando a mi mamá, no, de locos. Mejor me espero. Gracias, Vamos a regresamos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.